Buenas tardes, somos el grupo formado por Irene Martínez Gracia, David Medina, Rocío Meyenber Ruiz, José María Millet y Elena Montes de Oca. Vamos a hablar sobre el manejo clínico del trastorno de la conducta alimentaria. El índice en el que nos vamos a basar va a ser una explicación, se va a exponer un caso clínico sobre un trastorno de la conducta alimentaria, se va a realizar una breve introducción junto con una breve epidemiología, vamos a ahondar más en el tratamiento de la conducta alimentaria en base al DSM-5, se va a realizar un diagnóstico diferencial de este trastorno junto con un tratamiento de manera última. El caso clínico es una paciente de 14 años de edad que es derivada de psiquiatría para el seguimiento exhaustivo en la unidad específica de trastornos de la conducta alimentaria. Como antecedentes personales, no presenta reacciones alérgicas medicamentosas conocidas, ningún factor de riesgo, ni hábitos tóxicos. Presentó un diagnóstico de anorexia nerviosa hace un año. Desde pediatría se inició el seguimiento quincenal y se le pautó una dieta de 2.500 kilocalorías al día. Aparte de este episodio, como antecedente psicológico psiquiátrico, desde hace 6 meses comenzó a ir a un psicólogo por la sanidad privada, donde le pautaron fluoxetina en enero del 2019 y hasta hace una semana no se le cambió por sertralina. El cambio este fue debido a episodios de clínica obsesiva. Por tanto, antes del ingreso solamente tomaba sertralina 500 miligramos por las mañanas. Respecto a la psicobiografía, durante el embarazo fue planificado, monitorizado y sin ninguna complicación, fue normopeso y talla adecuada al nacimiento, tuvo lactancia materna hasta los 6 meses, un adecuado desarrollo psicomotor, la madre fue la cuidadora principal. Respecto a la escuela, asistió a guardería, tuvo una buena adaptación, sin ninguna incidencia, refiere buen rendimiento académico desde siempre, está matriculada en tercero de la ESO, tiene buen grupo de amigas, realiza gimnasia rítmica desde los 4 años, refiere que el año pasado lo tuvo que dejar por prescripción médica y hace 2 semanas ha empezado a entrenar en un club nuevo con el objetivo de competir a nivel autonómico, lo cual le exige mucho y le exige exactamente 9 horas a la semana. Respecto a la estructura familiar, convive con sus padres y con su hermano que tiene 13 años, la madre trabaja como peluquera y el padre trabaja como maquinista en Asturias, lo que le hace estar mucho tiempo fuera de casa, según nuestro paciente, solamente pasa en casa 4 o 5 días de cada mes. Respecto a la anamnesis, ya hemos explicado que tiene 14 años y acude acompañada por su madre. A los 12 años refiere haber presentado episodios de insatisfacción con su aspecto físico, también distorsión de la imagen corporal. Durante el verano de primero de la ESO, al finalizar, comenzó a hacer una restricción cual y cuantitativa de la ingesta, con algunas alteraciones en el comportamiento durante las comidas, como pueden ser trocear mucho la comida, esconderla en servilletas, limpiar la grasa de los alimentos. Refiere que llegaba a pesarse varias veces al día. También realizaba ejercicio compensatorio a escondidas de unas 2 horas al día, aparte de ese entrenamiento intensivo de la gimnasia rítmica, que eran 9 horas semanales. Refiere una pérdida de peso ponderal de 24 kilos a lo largo de 14 meses, lo que motivó la intervención por parte de pediatría y posteriormente de psiquiatría. Tuvo un empeoramiento del estado de ánimo en aquella época en la que empezaba a perder peso. También tenía inestabilidad emocional, episodios de heteroagresividad, es decir, de agresividad con todo el mundo. Llegó a manifestar incluso ideas pasivas de muerte. Al final, esa sintomatología afectiva fue remitiendo cuando fue recuperando parte del peso perdido. En el momento actual, la paciente refiere encontrarse bien de ánimo, aunque sigue presentando ansiedad respecto a la comida y al peso. Tiene sentimientos de culpa debido al impacto de la anorexia que tiene en su familia. También se siente frustrada por la repercusión que tiene en la gimnasia rítmica. Tanto su madre como la paciente refieren una evolución positiva, refieren una evolución positiva a pesar de ser un poco irregular durante este último año. Han conseguido estabilizar su peso este último mes. La paciente refiere: me han dicho que si mantengo mi peso estable podré volver a hacer gimnasia rítmica, perspectiva ante la cual se encuentra muy ilusionada. O sea, su principal motivo va a ser la gimnasia rítmica, como vamos a ver a continuación. Consideramos que la paciente tiene una excesiva rigidez en sus hábitos y rutinas. Se muestra
reticente a flexibilizar la dieta de 2.500 kilocalorías, dice que le da miedo no saber lo que está comiendo porque empieza a pensar que va a engordar. Da igual que sea su madre quien se lo prepare, que sean los médicos, ella piensa que va a engordar. Siguen persistiendo esas alteraciones comportamentales de esconder la comida, trocearlo mucho, no mojar en salsas. La familia continúa supervisándole durante las comidas, come siempre acompañada. La paciente niega realizar ese ejercicio compensatorio en la actualidad, niega vómitos autoinducidos, niega la ingesta de laxantes o diuréticos para adelgazar. Refiere que antes, al inicio, buscaba mucha información sobre dietas y ejercicios en internet y ahora ya no lo hace. Respecto a las redes sociales, ya no es pro trastornos de la conducta alimentaria. Reconoce que utiliza Instagram, pero no sube fotos porque le agobia mucho la reacción de la gente. Tiene una buena relación familiar y niega estresores en la actualidad. Prefiere tener un grupo de amigas bueno, con el que queda periódicamente, pero no es capaz de hacer planes que impliquen comer fuera. La menarquia le llegó a los 11 años, pero tuvo amenorrea secundaria desde los 12. Refieren 2 menstruaciones aisladas durante este periodo. Respecto a la exploración, al inicio del tratamiento, pues bueno, ella mide unos 63, pesa 46 kilos con 400 gramos, su IMC está muy por debajo de la media, es de 17,5 y bueno, el resto es normal. Respecto a la exploración psicopatológica, está consciente, orientada a las 3 esferas, mantiene un buen contacto visual, abordable, colaboradora. Su discurso es fluido, coherente, está bien estructurado, acorde a su edad. Sin embargo, tiene distorsión de la imagen corporal, ponderofobia, que es miedo a engordar, a ganar peso. Tiene ansiedad anticipatoria durante las comidas y ahí sigue teniendo las alteraciones comportamentales tales como ya hemos dicho del triturado, esconder alimentos o de las grasas. La restricción cualitativa de la ingesta, tiene dificultades para flexibilizar y tolerar cambios en la dieta. El ejercicio compensatorio que realizaba antes ya no lo realiza, tampoco tiene conductas purgativas, duerme bien, no presenta ideas pasivas de muerte ni ideación autolítica, tiene una buena capacidad de introspección y el juicio crítico está conservado. Respecto a las exploraciones complementarias que vamos a realizar, que realizamos son el electrocardiograma y la analítica general, sin ninguna alteración, ninguna de ellas dos. Realizamos una interconsulta a pediatría donde se recomienda solicitar la densitometría ósea y citar en consultas externas de pediatría y endocrinología para una revisión. Por tanto, nuestro juicio clínico es una anorexia nerviosa de tipo restrictivo, que ya lo va a explicar nuestra compañera posteriormente. Se le realiza un seguimiento bifocal en psiquiatría y psicología, se le realiza una serie de recomendaciones, sobre todo son que tome frutos secos en educación física, que siempre está acompañada de las comidas, aparte de la dieta de 2.500 kilocalorías, no acudir al baño hasta 1 hora después de las comidas, realizar reposo 1 hora después de comer y de cenar. Se mantiene el mismo tratamiento farmacológico, que es la de sertralina 50 miligramos al desayuno. Respecto a la evolución, la paciente ha mantenido un seguimiento semanal en psiquiatría y psicología durante 4 meses, cuya evolución ha sido favorable. Al inicio del seguimiento presentaba bastantes dificultades para seguir las indicaciones y tenía muchas fluctuaciones en su peso, por lo que los médicos le recomendaron que no se reincorporase a gimnasia rítmica. La paciente lo comprendió y aceptó, pero se sentía muy frustrada con esa idea, porque su principal motivación para mejorar era reincorporarse a gimnasia rítmica. A nivel farmacológico fue necesario añadir olanzapina junto con la sertralina que ya estaba pautada para mejorar esa ansiedad anticipatoria y el sueño. En los últimos meses se ha observado un mejor cumplimiento del plan dietético. De hecho, ha aumentado el IMC hasta 18,8, aún así sigue siendo por debajo de la media, por lo que sigue presentando episodios de amenorrea secundaria. Persiste la distorsión de la imagen corporal y un miedo intenso a engordar. Su principal motivación, como ya hemos ido comentando a lo largo de este caso, es reincorporarse a gimnasia rítmica. Se realiza una psicoeducación sobre la enfermedad y el tratamiento, tanto a nivel familiar como a nivel individual, sobre todo trabajando a nivel individual esa motivación y esos sentimientos que tiene la paciente de culpa, rabia y frustración, presentando una evolución favorable incluso en ello. En el momento actual, los principales objetivos van a ser continuar con el proceso de recuperación de peso y trabajar sobre la prevención de las recaídas, fomentar mayor autonomía y responsabilidad en su tratamiento,
Y a medio plazo se pretende que la paciente vaya siendo capaz de flexibilizar un poco sus hábitos alimentarios, que pueda, por ejemplo, salir con sus amigas a comer a la calle, que se pueda reincorporar a gimnasia rítmica y la construcción de una identidad desligada a este trastorno de la conducta alimentaria. Por tanto, nuestro plan va a ser mantener el tratamiento en psiquiatría y psicología, esta dieta de las 2.500 kilocalorías, acudir a revisiones en consultas externas de pediatría y endocrinología y se va a realizar una densitometría ósea de control en la fecha prevista. Y el tratamiento farmacológico, que al final se termina pautando, es esa sertralina junto con la olanzapina por el miedo anticipatorio y para el sueño, para mejorar. Bueno, yo soy Irene Martínez y ahora vamos a hablar un poco sobre la teoría de los trastornos de la alimentación, una vez ya comentado el caso, para poder comprender. Lo primero entonces que hay que hacer es saber qué son los trastornos de la alimentación. Por eso la definición nos dice que son alteraciones persistentes en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y causa un deterioro significativo de la salud física o de funcionamiento psicosocial. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que es una alteración persistente, es decir, que persiste en el tiempo, no es solo una acción puntual y que tiene que haber un deterioro significativo de la salud. Y como ya sabemos, la salud no es solo física, sino también es psicosocial. También tenemos que tener en cuenta que hay que descartar otros trastornos secundarios médicos o otra condición psicopatológica para poder diagnosticar un trastorno de la alimentación. Por ejemplo, si tenemos un trastorno en el tubo digestivo, pues tendríamos que descartar estos síndromes. También es importante que tenemos que tener en cuenta, hemos cogido esta definición del DSM-5, que ha cambiado con respecto al DSM-4, en que ha incluido un nuevo concepto, que es en la absorción de los alimentos, ya no solo en la alteración de su consumo. Una vez que ya hemos definido este tipo de trastornos, vamos a pasar a su epidemiología. Muchos estudios realizados en España revelan que la población de mayor riesgo son las mujeres con respecto a los hombres, pero también porque se han hecho muchos más estudios en mujeres que en hombres. La franja de edad suele ser entre 12 y 21 años, con una prevalencia media de entre 4,1% y 6,41%, según la guía práctica clínica sobre el trastorno de la conducta alimentaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. También hay otros muchos factores de riesgo que nos pueden preceder a un trastorno de la alimentación. Por ejemplo, factores genéticos y biológicos. Hay familias que muestran una mayor frecuencia a padecer un trastorno de la conducta alimentaria, pero esto no explica en todos los casos. Se ha visto y se han hecho estudios en gemelos en los que un gemelo tiene un trastorno de la conducta alimentaria y otro no. Es decir, que hay otros factores que influyen en la aparición de estos trastornos. La base genética o biológica solo puede explicar un 70% de ellos, por lo cual hay factores socioculturales y psicológicos que también afectan mucho. Por ejemplo, otro factor de riesgo son los socioculturales, que por ejemplo tener familias sobreprotectoras, familias muy rígidas y exigentes, familias estructuradas o que hacen dietas y tienen conductas alimentarias atípicas, o antecedentes familiares de trastornos afectivos o trastornos obsesivos-compulsivos nos puede llevar también a desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria. También son muy importantes los trastornos psicológicos. Hay algunos determinados que tienen mucha influencia en la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, trastornos de ansiedad, que suelen ser personas que tienen muchas fobias, tienen muchas crisis de pánico o mucha angustia. Trastornos obsesivo-compulsivos, sobre todo de la anorexia nerviosa, como va a ser el caso de nuestro paciente. Por lo general suelen ser personas muy rígidas, estrictas, ordenadas y responsables. Suelen ser muy buenos estudiantes, como nuestra paciente que nunca había tenido problemas con sus estudios, intransigentes y poco tolerantes. También podemos ver esto en nuestra paciente cuando no dejaba que su madre cambiara nada del menú, porque es muy intransigente. También otros tipos de trastornos de la personalidad, sobre todo en bulimia nerviosa, con trastornos límite o histriónicos, o trastornos de control de impulsos y estados de ánimo, que tienen tanto la anorexia nerviosa como la
bulimia nerviosa, que suelen acompañar estados depresivos. También es muy importante los acontecimientos estresantes que haya podido pasar durante la vida de esa persona, sobre todo en la infancia y adolescencia, donde marca mucho. Por ejemplo, abusos sexuales o físicos en la infancia y antecedentes de crisis vitales. También es muy importante tener en cuenta, no como factor de riesgo, pero bueno, lo pone en este apartado porque todo el médico lo debería saber, incluso lo debería de preguntar y explorar, como bien ha pasado en nuestra historia clínica, que ha sido la respuesta de la niña ha sido negativa, que es un porcentaje muy alto de personas, de hasta incluso el 40% diagnosticadas de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, suelen usar anfetaminas y cocaína para reducir el apetito. Y también podemos ver muy frecuente de dependencia de alcohol y otras sustancias. Por eso siempre es muy importante preguntarlo en la anamnesis, porque nos podemos sorprender. Bueno, y os preguntaréis, ahora, ¿cómo diagnosticamos un trastorno de la conducta alimentaria? Pues es importante saber que hay 3 pilares. Uno es la anamnesis, 2 es la exploración física y el tercero las pruebas complementarias. La anamnesis, en verdad, es la historia clínica del paciente, que hay que hacerla muy bien y hay que preguntar tanto por aspectos individuales como familiares, ya que, como hemos dicho anteriormente, la relación familiar y los factores socioculturales están muy relacionados con la patología. Entonces, también está indicado que, por ejemplo, en la mayoría de los pacientes, que son pacientes adolescentes, tenemos que intentar que la persona que acompaña, que normalmente suele ser los familiares, estén fuera de esta análisis y entrevista, ya que así conseguimos que haya más, que el paciente esté más cercano a nosotros, tenga más confianza y así evitamos que el paciente piense que somos aliados de la familia y así podremos sacar mucha información muy importante para el posterior diagnóstico diferencial y tratamiento. Hay que hacer preguntas como signos físicos, por ejemplo, el peso, la piel, las mucosas, la menstruación, si ha tenido la regla y en el caso de que la haya tenido, si ha dejado de tenerla, porque todas estas preguntas nos da mucha información de su estado nutricional y su estado físico actual. También hay que preguntar por emociones como angustia, depresión, aislamiento social, trastornos del sueño. Es muy importante en el caso de que haya depresión o este tipo de trastornos psicóticos, ansiedad. También hay que preguntar por intentos autolíticos, ya que si hay intentos autolíticos hay que ingresar, pero tenemos que preguntar por ellos. Luego, es muy importante preguntar por ellos. Luego, preguntar por su conducta, sobre dieta que hace, sobre el ejercicio que hace, si hay atracones o no hay atracones, qué hábitos alimentarios tiene, o qué hábitos alimentarios tiene también la familia, que hemos visto que antes era un factor de riesgo, si tiene conductas purgantes, si hay una hiperactividad física. Hay que preguntar todo eso para poder luego, como veremos, hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. También hay que hacer unas preguntas unas preguntas cognitivas, si tiene distorsión de la imagen o tiene conciencia de la enfermedad. Una vez que hemos hecho esta anamnesis, que es un punto crucial y muy importante, en la que también vamos a establecer una relación con el paciente, procedemos a una exploración física para descartar una patología física que esté detrás o camuflada y nosotros pensemos que es un trastorno de la conducta alimentaria, pero actualmente es una patología física, entonces no podríamos diagnosticar como un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso, pues, como hacemos en todas las exploraciones del hospital, pues medimos los controles vitales, la talla y el peso. Es muy importante que aquí es muy importante calcular el IMC en adultos y si es en niños o en adolescentes, calculamos el IMC con respecto a la curva de peso ponderal, ya que los niños y los adolescentes, como sabemos, no todos son iguales y no crecen todos al mismo tiempo ni tienen la misma curva de crecimiento. Es decir, tienen que estar en su curva de crecimiento. No nos vale solo un simple IMC. También hay que hacer una exploración por aparatos. Muy importante mirar mucosas y dientes para ver el estado de hidratación, las mucosas y posibles alteraciones en el esmalte producido por el ácido de los vómitos. También exploración circulatoria, ya que la desnutrición o falta de electrolitos puede causar arritmias, mal funcionamiento del corazón, lo miramos con el electrocardiograma. Y el respiratorio, porque puede haber
porque al vomitar puede haber posibles aspiraciones y aspiraciones y infecciones oportunistas. Y también hay que hacer una exploración neurológica, que es valorar al fin y al cabo que no haya neuropatías por falta de nutrientes. Y por último llegamos a nuestro último pilar básico, que son las pruebas complementarias, que nos ayudan a detectar una patología orgánica y así poder clasificarlo o no como un trastorno de la conducta alimentaria. Hacemos siempre una exploración analítica para ver cómo es el estado nutricional de nuestro paciente, con hemograma, si tenemos anemia, los electrolitos, las glucemias, para descartar que la pérdida de peso se deba a una diabetes, que no esté clasificada, un perfil lipídico, hepático y renal, sedimento de orina. También es muy importante el perfil hormonal, porque puede ser un hipertiroidismo que nos haga perder peso, o también hay que medir muy bien las hormonas sexuales, ya que estas están disminuidas, por eso se producen las amenorreas cuando hay una desnutrición y nos dan muchísima información. Podemos hacer otras pruebas complementarias como una radiografía de tórax si nosotros consideramos que puede haber una tuberculosis o otra patología, o que haya sospecha de aspiración. También el electrocardiograma si hay sospecha de arritmias graves, o como veremos posteriormente en las purgas se usan muchos laxantes y estos tienen alteración electrolítica y puede afectar también al corazón. Entonces también es muy importante hacer un electrocardiograma. Y una densitometría ósea para ver cómo está por los diferentes factores hormonales que dejan de producirse en las hormonas sexuales, puede haber una descalcificación del hueso. Entonces, para ver cómo está ese hueso. Una vez que ya hemos completado estos tres pilares fundamentales, es muy importante tener en cuenta que puede haber un ingreso hospitalario si cualquiera de estos factores que adjunto en la diapositiva, ya que si aparece alguno de ellos puede ser una situación de riesgo vital y habría que ingresar. Una vez que tenemos toda la información que necesitamos, procedemos a hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, entonces nuestra referencia ha sido el DSM-5, que tiene todos estos trastornos. Y vamos a ir uno por uno explicando sus similitudes y sus diferencias para que en un futuro podamos clasificar los trastornos de la conducta alimentaria de una forma efectiva. Antes de empezar el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos, hay que aclarar un término que es el término de purga, por si alguien no lo sabe. Cuando hablamos de purgas, hablamos de vómitos autoprovocados, laxantes, diuréticos o enemas que la paciente se administra, o ayuno o ejercicio intenso para contrarrestar la ingesta que nosotros hemos hecho y que no nos sentimos bien por ello. Una vez que hemos definido esto, empezamos con nuestros diagnósticos diferenciales. El primero de todos es la pica, que es la ingestión de sustancias no nutritivas o incomestibles, de forma continuada durante más de un mes. Es decir, es muy importante que la forma que sea durante un mes y no solo en una ocasión puntual, que puede pasar, entonces no sería un diagnóstico. Entonces, se considera una conducta normal a partir de los 18 meses, porque antes el bebé no tiene conciencia de lo que se echa a la boca, siempre lo decimos. Entonces, a partir de 18 meses es anormal, pero normalmente suele remitir en la adolescencia, aunque también puede seguir en la vida adulta. Es importante tener en cuenta que estos factores no deben depender de las situaciones culturales aceptadas en el lugar donde vive esta persona o normas sociales establecidas, porque hay culturas que pueden comer cosas que no son alimentos y esto no diagnostica si pica a una sociedad entera. Y hay que prestar mucha atención a comorbilidades que pueden surgir, como la infección por parásitos, por comer tierra, o obstrucciones intestinales o intoxicaciones. Los objetos o cosas incomestibles que más han estudiado es la geofagia, que es el comer tierra, que es la más estudiada, pero luego hay otros muchos al alcance de la imaginación de cualquiera, como pueden ser cenizas, e incluso llegado a leer cristales, de todo tipo de elementos. Bueno,
El siguiente de los trastornos que vamos a comentar es el trastorno de rumiación. El trastorno de rumiación es la regurgitación de los alimentos de forma repetida durante un mes como mínimo, con pérdida de peso o incapacidad para ganarlo. ¿Qué significa incapacidad para ganarlo? La mayoría de los pacientes que tienen este trastorno son niños pequeños y ellos no van a perder peso por su condición de crecimiento, pero no tienen la curva de peso ponderal o curva de estatura que deben de tener para su edad. Por eso decimos de incapacidad para ganarlo. Estos alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, tragar o escupir, expulsar. Aquí es donde tenemos la mayor problema, porque es cuando se producen déficits nutricionales. Luego se suele presentar entre niños de 3 y 12 meses, aunque puede continuar en la adolescencia y en la vida adulta, aunque es mucho más raro. Y suelen parar espontáneamente a lo largo de la vida del bebé. En los bebés incluso suelen adoptar posiciones especiales para regurgitar la comida y les da tanto placer que se vuelven irritables en los periodos en los que no están regurgitando comida, como llorando, o están muy irritables porque les produce mucho placer hacerlo. Y es importante tener en cuenta que no se puede atribuir a ninguna afectación física, como es el reflujo, divertículo de Zecke o otras alteraciones gastrointestinales. Ni otros trastornos alimentarios como la bulimia, porque a veces dices, se puede confundir porque está vomitando, pero no. Estos no tienen arcadas, es simplemente lo regurgitan. Que como pasa a nuestra paciente, no tenían ni vómitos, ni regurgitaciones, ni nada. Y se pueden producir carencias nutricionales por la expulsión del alimento, como hemos comentado anteriormente. Y en el caso de los adultos, esta regurgitación en público da mucha vergüenza y por tanto reduce la ingesta para no tener que regurgitar, porque no está socialmente aceptado y ellos saben que no está socialmente aceptado. Y hemos tenido en cuenta que ese trastorno puede remitir espontáneamente, como hemos dicho antes, pero puede llegar a tener una mortalidad incluso de un 25%, o sea que es un trastorno muy importante. El trastorno de evitación o restricción de ingesta de alimentos, comúnmente llamado TERI, se define el DSM-5 como el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y o energéticas asociadas a uno o más de los siguientes puntos, como pérdida de peso significativa o no ganancia de peso adecuada con su edad y curva de crecimiento, deficiencia nutricional importante, deficiencia de alimentación integral o dependencia de suplementos y afectación psicosocial del paciente. Es decir, es un paciente que come poco o hay evitación del consumo de algunos alimentos. A veces por su color, su consistencia, su olor, puede dejar de comer porque pierde el interés también. Pero esto es importante porque pierden el interés, no porque no lo hacen por su apariencia física, como veremos a continuación con el diagnóstico diferencial de la anorexia nerviosa o la bulimia. Ellos no tienen distorsión de su apariencia. Y es importante tener en cuenta que estos trastornos no deben estar explicados por la falta de alimentos. Es decir, si no hay alimentos disponibles, no podemos decir que hay una restricción de alimentos porque no hay alimento físico, ni por razones culturales. Para hacer el diagnóstico, los médicos se basan en el alimento restringido y hacen un estudio sobre él para ver si hay otras patologías orgánicas por las que no estamos ingiriendo ese alimento. Es un trastorno que suele empezar en la infancia, que como vemos con nuestra paciente, no refiere que la introducción de los alimentos fue buena y no refiere ningún problema con ningún tipo de alimento ni con ninguna reacción en la ingestión. Y puede parecerse inicialmente al modo de comer caprichoso que frecuentemente tienen los niños a esas edades. Por ejemplo, los niños pueden negarse a comer ciertos alimentos o alimentos de un determinado color o consistencia o olor, pero sin embargo, el modo de comer caprichoso normalmente concierne a muy pocos alimentos, o los niños que son malos comedores, que también podríamos decir, tiene un TERI. Pues a diferencia de estas personas, a diferencia de las personas que realmente tienen ese trastorno, los niños malos comedores o comedores caprichosos tienen un apetito normal.
mientras que en los que tienen el trastorno de restricción sí que el apetito suele estar disminuido. Normalmente también hay que explorar su estado psicosocial, porque normalmente tienen muchas dificultades para participar en actividades sociales y a veces tienen carencias nutricionales potencialmente mortales. Los trastornos por atracones se caracterizan por la ingestión en un periodo determinado de una gran cantidad de alimentos que se excede de la normalidad, junto con una sensación de falta de control de lo que se ingiere en el episodio del atracón. Esos episodios se asocian a 3 o más de los siguientes estamentos según el DSM-5 para poder diagnosticarlo como trastorno de atracón, que son comer mucho y muy rápido, sentirse desagradablemente lleno después del atracón, comer mucho cuando no hay hambre física, comer a solas debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere en poco tiempo, o tener culpa después de ingerir gran cantidad de alimentos, disgusto o depresión, sintiendo un profundo malestar cuando se recuerdan los atracones, es decir, cuando recordamos todo lo que hemos comido nos sentimos muy mal por dentro. Esta situación se tiene que repetir al menos una vez a la semana en un periodo de 3 meses. Todo el mundo hemos tenido un atracón cuando tenemos un examen o nos ha apetecido y nos hemos comido una tableta de chocolate, pero eso tiene que ser repetitivo para poder diagnosticar de trastornos por atracón y con algunos de los puntos anteriores. Hay que excluir comportamientos compensatorios. Con compensatorios me refiero a purgativos, que ya hemos hablado anteriormente, ya que esto no entraría en el diagnóstico de una bulimia nerviosa y no entraría en un diagnóstico por atracón. Hay atracones recurrentes, pero a diferencia de la bulimia nerviosa, sin una compensación posterior al atracón, con ausencia también de una distorsión de la imagen. Es decir, aquí no hay distorsión, como sí que puede haber en una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. Pero sí hay una cierta insatisfacción por el propio cuerpo, pero sin distorsión. Eso es muy importante, por eso en la anamnesis hay que preguntar por la distorsión del cuerpo o por la satisfacción del propio cuerpo. En la psicopatología de estos pacientes, a veces podemos observar que han pasado mucho tiempo haciendo dieta desde muy pequeños, o sobre todo tienen abuso de alcohol, drogas, tienen problemas emocionales, antecedentes de depresión, historia de obesidad severa, muchos de ellos, o que sus padres han tenido obesidad, sobre todo la madre es muy característico, que han tenido también dietas a temprana edad, y depende de los episodios que sean, pues podemos clasificarlos de diferentes gravedades, como ponemos aquí, un gravedad leve es de 1 a 3 episodios a la semana, moderado de 4 a 7, grave de 8 a 13 episodios y extremo más de 14 episodios a la semana. Y esto es muy importante, este trastorno es muy importante porque puede ser un poco confuso. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial muy importante para hacer una buena anamnesis con una bulimia nerviosa, como hemos comentado anteriormente. En la bulimia sí que hay purgaciones, mientras que aquí no las hay. Con una simple obesidad está visto que las personas que se dan atracones y que están diagnosticadas por atracones tienen, en comparación con las personas obesas, depresiones mayores, tienen más trastornos de personalidad límite, tienen más trastornos psicosociales. Luego también diferencias de trastornos depresivos y bipolares y trastornos límite de la personalidad por la característica que estos pacientes tienen, pueden, por la labilidad emocional también, pueden confundirse con estos dos tipos de trastornos. Bien, para continuar con el apartado que está exponiendo mi compañera Irene de diagnóstico diferencial, voy a hablar de la anorexia nerviosa. Se define como la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que va a provocar una disminución del peso que no va a estar acorde a la edad, al sexo, al desarrollo ponderal y la salud física. Son personas que tienen miedo a engordar, a ganar peso, y que además, sobre todo, es muy característico que tienen una alteración de la percepción de su propio cuerpo. Son personas que cuando padecen esta patología suelen aislarse de lo que les rodean, y esto causa que se agrave el cuadro. Además, hay casos de pérdida de peso muy rápida y brusca de más de hasta un kilo por semana.
se va a ver sobre todo en mujeres entre 10 y 30 años. No es únicamente un cuadro femeninos, pero el 85% de los casos que vamos a ver son en mujeres y un 15% en hombres. El inicio más frecuente es entre los 12 y 16 años. Hay dos subtipos de anorexia nerviosa. Uno sería el tipo restrictivo, que se caracteriza por no tener purgas ni atracones en los 3 meses previos. Es decir, que la pérdida de peso viene por el ayuno o por la restricción de alimentos calóricos y un ejercicio físico que en algunos casos puede llegar a ser hasta compulsivo. Son pacientes a los que se les atribuyen unos rasgos de personalidad, de perfeccionismo, de rigidez, hiperresponsabilidad y que tienen sentimientos de ineficacia. Este es el caso de nuestra paciente, tenía una anorexia nerviosa tipo restrictiva, no se autorrestringía la ingesta y además pues hacía ejercicio compensatorio. Además de entrenar las horas que tenía marcadas de gimnasia rítmica, tras comer siempre hacía deporte compensatorio varias horas. Otro subtipo de anorexia nerviosa sería la tipo purgativo por atracones, que se caracteriza por ser episodios recurrentes de atracones o purgas durante los últimos 3 meses. Suele ser habitual encontrar esto en historias familiares de obesidad, mayor impulsividad, reacciones distímicas frecuentes, etc. Podemos expresar la gravedad según el IMC o en niños adolescentes por el percentil de IMC en su curva de crecimiento y peso. Será leve si el IMC es mayor o igual a 17, moderado si el IMC es entre 16 o 16,9, grave 15 a 15,9 y extremo si está por debajo de 15. También puede presentar complicaciones, como sería la menorrea. En el caso de nuestra paciente, presenta la primera menarquia a los 11 años y después a los 12 amenorrea, con únicamente 2 periodos en ese tiempo. Además, un descenso de actividad simpática y del eje tiroideo que provoca una disminución del metabolismo basal, bradicardia, disminución de la frecuencia respiratoria, hipotensión, hipotermia e intolerancia al frío. Alteraciones endocrinas como serían el hipogonadismo hipogonadotrofo por disfunción hipotalámica, testosterona disminuida en varones, aumento de los niveles de la hormona de crecimiento e hipofunción tiroidea. También pueden haber alteraciones gastrointestinales como dilatación gástrica, retraso del vaciamiento gástrico, sensación de plenitud postprandial y estreñimiento pertinaz, y psiquiátricos como son insomnio, alteraciones de estado de ánimo y conductas suicidas. En cuanto a la bulimia nerviosa, pues es un trastorno que se caracteriza por episodios recurrentes de atracones, episodios compensatorios. Es una ingesta excesiva de grandes cantidades de alimentos de forma compulsiva y repetida asociada a una falta de control de esta ingesta. Se va a ver sobre todo en mujeres, es de predominio femenino y su inicio más frecuente es entre los 15 y 18 años. Podemos medir la gravedad según la frecuencia de las purgas, es decir, tiene atracón y después purga para compensar el atracón, para evitar el aumento de peso. Pues según la frecuencia de las purgas que va a presentar, pues podemos decir si es leve, moderado, grave o extremo. Sería leve si el periodo de purgas dura únicamente 1 a 3 semanas, moderado si es de 4 a 7 semanas, grave si es de 8 a 13 y extremo si son ya más de 14. Es un cuadro que puede llevar a confundirnos con otros y por tanto habría que hacer un diagnóstico diferencial con trastorno por atracones, el síndrome de Clavin-Levin, trastorno depresivo mayor atípico y trastorno límite de personalidad. Además, como en el anterior caso, también puede haber complicaciones médicas. El 50% presenta alteraciones del equilibrio electrolítico por vómitos y abuso de diuréticos y laxantes. Puede presentar dilatación gástrica, trastornos endocrinos con niveles bajos de glucosa e insulina, elevación de ácidos grasos. También puede presentar amenorrea. Y complicaciones psiquiátricas, trastornos de estado de ánimo, de ansiedad, consumo excesivo de alcohol o abuso de sustancias, trastorno de personalidad. Lo bueno es que suelen reconocer el problema que tienen. Dentro de este apartado también encontramos trastornos alimentarios
alimentarios o de la ingestión de alimentos especificados. Estos son presentaciones de TCAs en las que predominan los síntomas de un trastorno alimentario que causan malestar clínico significativo, pero que no cumplen todos los criterios de este trastorno. Es decir, tendríamos la anorexia nerviosa típica. Va a cumplir todos los criterios de la anorexia nerviosa, excepto que el peso del individuo, a pesar de que presenta una pérdida de peso, está dentro o por encima del intervalo normal de peso que tiene que tener ese individuo. Luego estaría la bulimia nerviosa, que también cumple los criterios de bulimia nerviosa, excepto que los atracones y comportamientos compensatorios se producen menos de una vez a la semana o durante menos de 3 meses. Luego estaría también el trastorno por atracón de baja frecuencia y o duración limitada, que cumple todos los criterios de trastornos por atracones, excepto que los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen menos de una vez a la semana o durante menos de 3 meses. El trastorno por purgas, pues son purgas recurrentes para influir en el peso o la constitución en ausencia de atracones. Y el síndrome de ingestión nocturna son episodios recurrentes de ingestión de alimentos por la noche. Existe una conciencia y un recuerdo de la ingesta y va a causar un malestar significativo o problemas de funcionamiento. Y por último, dentro del diagnóstico diferencial tratamos los trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Son situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno alimentario, y también incluyen presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Hay formas específicas, incompletas y parciales. Bien, en este apartado voy a hablaros de la evaluación del paciente con TCA. Esta evaluación consta de hablar con el paciente, ver qué tal está, qué le ocurre, diagnosticarlo correctamente a partir de una serie de preguntas, de comportamientos, de actitudes que puede tener. Entonces podemos dividirlo, esta evaluación, en la evaluación de los síntomas y conductas y la evaluación psicopatológica de los TCAs. En primer lugar, vamos a hablaros de la evaluación de los síntomas y conductas de los TCA, y tendríamos la primera herramienta que podríamos usar sería la exploración física con el índice de masa corporal IMC, que ya os hablé antes en la anorexia nerviosa D. Es un índice antropométrico que consta de 2 variables, que sería el peso y la estatura. Ahí tenéis la fórmula, y las medidas según lo que tengamos serían un bajo peso con un IMC menor de 20, normal con un IMC de 20 a 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9 y obesidad mayor de 30. Otra herramienta que vamos a tener son las entrevistas estructuradas, que serían pues la lista de evaluación del resultado de Morgan-Russell, entrevista de desórdenes del comer, instrumento clínico que tasa el desorden de comer, examen de desórdenes del comer, entrevista para diagnóstico de trastorno alimentario e instrumento de detección de los trastornos de alimentación. Todos estos son tipos de entrevistas estructuradas que nos van a permitir de diferentes formas, con diferentes tipos de cuestionarios, con ítems, evaluar síntomas clínicos de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, o detectar simplemente trastornos de la conducta alimentaria en pacientes. Otra herramienta que podríamos utilizar serían los cuestionarios autoaplicados, como serían pues cuestionarios de actitudes hacia la comida, LAT, que tenemos 2 tipos, uno que sería LAT 40 y LAT 26, que es el reducido. Luego el inventario de desórdenes alimentarios, que consta con 8 subescalas, que sería la motivación para adelgazar, sintomatología bulímica, insatisfacción de la propia imagen corporal, inefectividad y baja autoestima, perfeccionismo, desconfianza interpersonal, conciencia, identificación interoceptiva, miedo a madurar. Son cuestionarios que puede hacer uno mismo y a partir de ahí pues sacar un diagnóstico. Tendríamos el cuestionario de bulimia revisado, BULIT-R, que evalúa la presencia de síntomas y preocupaciones característicos de la bulimia nerviosa, el cuestionario de 3 factores de alimentación, la escala de trastornos por atracón, un cuestionario de comer y modelo de peso revisado, cuestionario de autoinformado de desorden, cuestionario SCOFF y cuestionario de diagnóstico de trastornos de conducta alimentaria. Luego, otra herramienta serían los métodos de percepción corporal, como son el cuestionario de la forma corporal,
que es un cuestionario de 34 ítems para medir la preocupación por el peso y la imagen corporal, el test de siluetas para valorar la imagen corporal, se ponen 9 siluetas, ya sean femeninas o masculinas, y el paciente tiene que decir cómo se ve de esa silueta. Un puntuaje, esas siluetas llevan un puntuaje del 1 al 9, la 9 sería la más delgada, por así decirlo, y la 9, la 1 la más delgada y la 9 la de mayor volumen. Y el examen de trastorno dismórfico. Luego también tendríamos pues la herramienta de registros alimentarios con el autorregistro de alimentación, que es un instrumento que sirve al paciente para enumerar y describir las ingestas que realiza diariamente. Se dirige a pacientes con trastorno de conducta alimentaria y debe poner los alimentos ingeridos, la preparación, el lugar y la hora en la que come. También la escala de percepción familiar, es muy importante el clima social en la familia. Se suele ser más común los trastornos de conducta alimentaria en mujeres, porque las mujeres aún tienen suelen estar mucho más vigiladas que los varones. Y luego también la evaluación de presencia de abuso infantil. El síndrome de acomodación al abuso sexual infantil y patologías alimentarias está muy relacionado. Cuando hay un abuso sexual se establece una intrusión de territorio, una negación del niño como tal, y por tanto una pérdida de los límites individuales, y el niño no está cómodo con su cuerpo, entonces pues puede presentar esta patología. Y ya pues tendríamos la evaluación psicopatológica de los TCA, que en esto sí que me voy a detener un poco más porque creo que es importante. Habría que evaluar pues la impulsividad del paciente con el BIS-11, que es una escala de impulsividad de Barat. Es una encuesta autoaplicada que va a valorar la impulsividad. Son 30 ítems en 4 subescalas: impulsividad cognitiva, impulsividad motora, impulsividad no planeada e impulsividad total. Luego la ansiedad también habría que medirla con la escala de STAI, inventario de ansiedad rasgo estado. Es una autoevaluación de la ansiedad como estado transitorio y como rasgo latente. Son 2 partes con 20 preguntas cada una. Luego estaría la escala de Hamilton para la ansiedad, que es una escala de TEA aplicada para evaluación de la ansiedad a partir de síntomas mediante los cuales se explora la ansiedad, la tensión, los síntomas neurovegetativos y sintomáticos. También habría que valorar la depresión con el BDI o BEC, inventario de depresión de Beck, que es un cuestionario autoaplicado para evaluar existencia o severidad de síntomas de depresión. Escala de Hamilton para la depresión, que es un cuestionario también heteroaplicado, que valora la severidad de los síntomas observados en la depresión, como insomnio, agitación, ansiedad y pérdida de peso. 21 ítems, son 21 ítems de respuesta múltiple. Estaría el inventario de depresión infantil, que es un instrumento más utilizado y mejor aceptado por los expertos en depresión infantil. Y luego también tendríamos que tener en cuenta pues la personalidad, midiéndolo con cuestionarios como el MCMI-3, Inventario Clínico Multiaxial de Milon, que es una exploración e identificación de personas con dificultades emocionales y personales, que pueden requerir una evaluación más profunda o una atención profesional. Luego estaría el inventario de temperamento y carácter revisado, instrumento autoaplicado con 7 dimensiones, 25 rasgos, y el examen internacional de trastornos de personalidad. Y por último, pues la obsesividad con el iVox, que es la escala Yale-Brown para el TOC. Y esta escala pues mide la intensidad del TOC sin analizar el contenido de los síntomas. Hola, muy buenas. Soy David Medina González y a continuación expondré mi parte dentro del trabajo de trastornos de la conducta alimentaria. En primer punto voy a hablar del tratamiento. Hay que destacar que es un tratamiento multidisciplinar en el cual tenemos diferentes niveles de atención y recursos. La misma enfermedad en diferentes puntos y diferente gravedad podemos actuar de una manera o de otra. Y luego los objetivos. A continuación os pondré una lista de 9 objetivos y como aun siendo el mismo objetivo en muchas ocasiones, siendo diferente en la enfermedad, vamos a ir a por ella de una manera diferente. De acuerdo, como primer punto vamos a intentar restaurar la normalidad tanto en peso como en estado nutricional a un punto saludable. Esto es súper importante, de acuerdo, en el cual el soporte nutricional
muchas veces puede ir desde una simple dieta basal en la que esté normonutrido a una situación mucho más grave en la cual tendríamos que utilizar una nutrición artificial tanto enteral como parenteral. Esto en los casos más graves y como último recurso. Y en el caso de que volviese a comer por sus propios medios y quisiera volver a ayudar, la quitaríamos en ese momento. También en el caso de la parenteral hay que tener mucho cuidado y hay que usarla como última forma de abordar un tema, sobre todo en el caso de que rechace sonda nasofaringea, que no colabore, que tenga una disfunción gástrica y estados nutricionales muy graves, como ya he dicho antes. También en casos menos dañinos vamos a intentar ponerle un tratamiento multivitamínico o con minerales. Y hay que tener muy en cuenta también el hecho de que en los pacientes en los que vomiten y lo tengan como una conducta muy patronada, vamos a tener que hacer revisiones dentales, porque podríamos tener defectos en la boca. En el punto 2 estaría el hecho de tratar complicaciones físicas. En el punto 3 vamos a intentar darle una educación nutricional tanto a la familia como al paciente. Y lo que vamos a intentar con esto sobre todo es el hecho de darles un conocimiento que seguramente no tengan y que el paciente ese desconocimiento lo traduzca en no quiero comer nada porque cree que todo engorda igual y a lo mejor simplemente yendo paso a paso y enseñándole que no que no todos los alimentos engordan lo mismo, que no todo es igual de dañino, que enseñarle qué es lo que tiene que comer, cuánta cantidad y tal, puede ayudar mucho. Y tanto a él como a la familia, porque muchas veces la familia tiene muy mala conducta alimentaria también y eso puede echar para atrás a nuestro paciente. De acuerdo. En el punto 4 vamos a modificar y mejorar las disfunciones previas que se han dado por estos trastornos. Vale. Vamos a tener desde un punto psicológico en un pensamientos, sentimientos, la conducta que ya haya cogido. Hay que intentar disminuir esa depresión que pueda tener de base, disminuir los atracones. Vale, en este punto vamos a tener diferentes tratamientos. Por un lado, unas terapias psicológicas en las que tenemos, entre otras, terapias cognitivo-conductuales, autoayuda, interpersonal, terapia familiar, que por lo que vamos viendo es muy importante siempre tener ese apoyo en casa. Y para reseñar esto, ninguna es más importante que la otra, o sea, no hay una que despunte sobre el resto, pero sí que según la enfermedad unas pueden tener una ligera ayuda más que las demás. Y en el caso de la anorexia nerviosa, cabe destacar que como mínimo en este tipo de terapia, si ha estado en un tratamiento ambulatorio, tiene que ser 6 meses mínimo, y en el caso de poder afianzar en gente, bueno, intentar afianzar porque hay algunos que se pueden llegar a cronificar, en el caso de los que han estado en hospitalización completa, un mínimo de 12 meses. Vale, en el tratamiento farmacológico, aquí tenemos muchísimos tipos de tratamiento, que podemos tener desde los antidepresivos, como los ISRS, como tuvo nuestra paciente, la fluoxetina, tricíclicos, como la clopidramina, otrozodona. Vale. Luego podemos tener antipsicóticos que también se le da a nuestra paciente, como la olanzapina, estimulantes para el apetito, antagonistas opiáceos, topiraminato, antieméticos. Y en el caso de la anorexia nerviosa sí que cabe destacar que no se recomienda como único tratamiento inicial un tratamiento farmacológico, sino que se tendría que ayudar con con tratamiento psicológico. Y luego en el tercer punto de este tipo de tratamiento, desde el punto 4, tenemos la combinación de el primer y el segundo punto. Ahora en el punto 5 trataremos los trastornos asociados a las comorbilidades. Vale. Por un lado podemos tener trastornos psiquiátricos, como los más frecuentes suelen ser ansiedad, TOC, trastornos de la personalidad. Y luego por lo físico sí que habría que tratar síndromes malabsortivos,
diabetes, problemas tiroideos. Luego, el punto sexto, que aunque ya lo he ido refiriendo anteriormente, es un punto muy importante, que es el de la familia. El de la familia, que además no es un punto fácil ni mucho menos para ellos. Por lo cual, ante esta situación le tendríamos que dar, si ellos nos lo piden, un total apoyo en asesorar y sobre todo terapia, porque estas situaciones son muy complicadas incluso para ellos y hay que cuidar también a este punto tan importante. Luego, por otro lado, vamos a intentar prevenir recaídas. Vale, ante esto lo que vamos a buscar son unas estrategias para intentar adelantarnos en lo mayor posible a, a una vuelta atrás, que para nada es lo que buscamos, porque lo más importante es el paciente y hay que no solo ayudar, sino intentar que no vuelva para atrás. Y con esto lo que vamos a hacer son buscar unas estrategias, sobre todo observacionales, en las cuales podemos ver situaciones en las que puedan afectar psicológicamente a nuestro paciente, como puede ser un aumento o bajada de peso, que veamos que está cogiendo conducta como mucho ejercicio físico excesivo, como es en el caso también de nuestra paciente. O sea, si vemos eso tendremos que tener mucho cuidado y volver a tratar el tema desde ese punto de vista. Y luego desequilibrios emocionales, puntos en los que a lo mejor le vemos de un día que está un poco más cansado de lo habitual psicológicamente, que no está tan contento, que está mucho más receptivo de cosas negativas. Pues ahí habría que tener mucho cuidado. Vale. En el punto 8 vamos a ver tratamientos en el hecho de que se cronifiquen. Vamos, esto el punto ya es cuando ya lleva demasiado tiempo con el problema, y aquí ya no es tanto el hecho de quitárselo, sino no hacer que se exacerben situaciones y lleven a puntos aún peores, como pueden ser en el punto del organismo, en el cual tenemos que observar sobre todo que no llegue a una caquexia, desequilibrios electroquímicos, electrolíticos. Luego, cuidado con el sistema inmune, porque es el hecho de una mala nutrición también puede hacer que estemos deficitarios en este tipo de punto. Luego, en un punto más mental y psicológico, hay que tener cuidado con los suicidios, o sea, porque llevar este tipo de carga emocional durante tanto tiempo les puede llevar a tener pensamientos de este tipo, o que intenten dañarse. Intentar reinsertarlo en la sociedad poco a poco, o sea, lo que no se puede tampoco es encerrarle, ¿no? Es que vamos a tener que tener siempre cuidado con él porque va a intentar vomitar o va a intentar el X patología que tenga si le dejamos en la calle, no se fía, no, hay que intentar reubicarlo en la sociedad. Luego, sobre todo hay que tener también un mayor cuidado en embarazadas, porque ya no es tanto el paciente, sino el niño que tiene dentro. Pues si alguien quiere mirarlo y tal, como tener una ayuda en la guía NICE. Y luego, por otro lado, ya no es tanto que tenga un patrón en el que lo haya hecho muchas veces, sino que desde el primer caso en el que tenga este problema, vamos a tener una atención prenatal intensiva, en el cual vamos a buscar una adecuada nutrición y control del desarrollo fetal. Ahora, vamos a hablar del pronóstico. Vamos a empezar con la anorexia nerviosa. En este caso, el 50% tiene una remisión completa. Del 20 al 30 una remisión parcial, y en torno al 10-20% puede llegar a cronificarse. En el hecho del pronóstico en este tipo de enfermedades vamos a tener unos factores buenos y unos buenos pronósticos, y unos factores que van a llevar a un mal pronóstico. En el caso de la anorexia nerviosa vamos a tener una personalidad histriónica para ayudar a un buen pronóstico y inicio en la adolescencia. Un mal pronóstico puede ser trastornos psiquiátricos, como puede ser personalidad obsesiva compulsiva. Vale. En el caso de la bulimia nerviosa, en estudios de 6 años con pacientes hemos visto que el 60% tiene un buen pronóstico, el 30% una recuperación parcial y el 10% un mal pronóstico. En este caso, conductas que lleven a un buen pronóstico es
que disminuya el tiempo para tratarlo la primera vez. O sea, el inicio del tratamiento tiene que ser lo más rápido para ayudar, y un mal pronóstico puede ser llevado por tener TOC o haber empezado con problemas en la infancia, con conflictos y rechazo hacia la comida. De acuerdo. En los trastornos por atracones, en estudios de 5 años, el 10% continúa igual, el 20% tiene una remisión parcial y el 70% un buen pronóstico. Y en este caso, una situación que va a llevar a mal pronóstico son los rasgos de personalidad clúster B. Y a continuación ya les dejo con la bibliografía. Gracias.